Paquirri no nació leyenda. Nació niño, en silencio, en un rincón del sur de España donde el mar y la arena moldean el carácter antes que las palabras. Su verdadero nombre era Francisco Rivera Pérez, y vio la luz el 5 de marzo de 1948 en Zahara de los Atunes, un pueblo humilde, marcado por la pesca, la escasez y una cultura donde el sacrificio no era una virtud, era una necesidad. En aquella España de posguerra, la infancia no ofrecía concesiones. Las calles polvorientas, las casas modestas y los días largos sin promesas construyeron a un niño serio, observador, precozmente consciente de que el destino no se espera, se enfrenta. En Zahara, los hombres no soñaban con ser famosos, soñaban con sobrevivir. Y sin embargo, en ese contexto áspero, comenzó a gestarse una figura destinada a convertirse en símbolo nacional. Desde muy pequeño, Francisco mostró una fascinación casi instintiva por el toro. No era una atracción folclórica ni una imitación infantil. Era algo más profundo, casi biológico. Observaba con atención los relatos de los mayores, escuchaba historias de faenas memorables y absorbía cada detalle como si supiera, incluso sin palabras, que su vida estaría ligada a ese animal que representaba tanto la muerte como la gloria. El toro, en la España rural de mediados del siglo XX, no era solo un animal, era un juez. Un espejo del valor masculino, un rito de paso. Para muchos jóvenes sin recursos, el toreo era una de las pocas vías posibles para escapar de la pobreza. Pero también era una trampa mortal. Francisco lo sabía. Su familia lo sabía. Y aún así, el camino se abrió sin marcha atrás. La adolescencia de Paquirri estuvo marcada por entrenamientos improvisados, tentaderos clandestinos y viajes precarios a plazas menores. No había glamour, no había cámaras, solo polvo, miedo y una determinación silenciosa que empezaba a distinguirlo del resto. Mientras otros jóvenes dudaban, él avanzaba. Mientras otros soñaban, él se preparaba. Quienes lo conocieron en esos años coinciden en un rasgo común. No era impulsivo. Paquirri no toreaba desde la temeridad, sino desde el control. Incluso siendo novillero, mostraba una frialdad poco común. Medía distancias, calculaba tiempos y respetaba al toro con una seriedad casi reverencial. Esa actitud lo convirtió rápidamente en un torero distinto, ajeno al exceso y al alarde. Su progresión fue constante. Sin grandes escándalos ni padrinos mediáticos, fue ganándose un sitio en los carteles importantes gracias a una ética de trabajo incuestionable. Cada faena era un examen, cada plaza, un tribunal. Y él comparecía siempre con la misma actitud: silencio, concentración y una valentía sin adornos. En una época en la que el toreo empezaba a convivir con la televisión y la espectacularización, Paquirri parecía anclado a una tauromaquia clásica, casi antigua. Su estilo recordaba a los toreros de hierro, aquellos que no buscaban el aplauso fácil, sino el respeto profundo. Eso lo convirtió, paradójicamente, en una figura moderna. Representaba autenticidad en un mundo cada vez más superficial. Pero el ascenso no estuvo exento de sacrificios personales. La vida del torero joven era itinerante, solitaria y exigente. Dormía poco, comía mal y vivía con la conciencia permanente de que cualquier tarde podía ser la última. Esa convivencia temprana con la muerte forjó un carácter reservado, poco dado a la celebración excesiva. Paquirri no hablaba de miedo, pero lo conocía. No presumía de valor, pero lo ejercía. Esa diferencia sutil fue clave para entender su magnetismo posterior. El público no veía solo a un torero. Veía a un hombre que asumía su destino sin dramatismo, sin discurso, sin excusas. El debut en plazas importantes confirmó lo que muchos intuían. Francisco Rivera Pérez estaba destinado a ocupar un lugar central en la tauromaquia española. Su nombre artístico, Paquirri, comenzó a circular con fuerza. No era solo un apodo. Era una identidad nueva,
una construcción simbólica que separaba al hombre privado del personaje público. Este proceso de transformación fue gradual pero irreversible. A medida que crecía su fama, el joven de Sahara quedaba atrás. En su lugar emergía una figura observada, juzgada y admirada por miles. Sin embargo, en el fondo, Paquirri nunca dejó de ser aquel niño serio que miraba al toro con respeto y determinación. De su vida no es solo una introducción biográfica, es la clave para comprender todo lo que vendría después. Porque la tragedia no nace de un instante aislado, sino de una trayectoria. Y la leyenda no se construye en el momento de la muerte, sino en cada decisión tomada mucho antes. Paquirri eligió el camino más difícil desde el principio. No buscó atajos, no huyó del riesgo. Y en esa elección temprana, casi infantil, se encontraba ya el germen de su destino final. Un destino que España entera conocería años después, pero que empezó a escribirse sin testigos en las calles silenciosas de Sahara de los Atunes. Cuando el nombre de Paquirri comenzó a repetirse con insistencia en los carteles de las grandes plazas, su vida entró en una fase completamente distinta. Ya no era solo el joven disciplinado que buscaba abrirse camino con respeto y constancia. Se había convertido en una figura pública, en un referente nacional, en un rostro reconocible incluso para quienes nunca habían pisado una plaza de toros. La España de los años 70 vivía un periodo de transición profunda. El país cambiaba, los medios de comunicación se multiplicaban, y la televisión empezaba a transformar a los personajes populares en celebridades. En ese contexto, Paquirri emergió como un símbolo perfecto. Tradición, valentía, masculinidad clásica y una imagen de seriedad que transmitía confianza. Era el torero ideal para una sociedad que buscaba certezas en medio del cambio. Las plazas se llenaban cada vez que su nombre aparecía anunciado. Madrid, Sevilla, Pamplona, Valencia. Paquirri se convirtió en un valor seguro. No siempre garantizaba el triunfo artístico más espectacular, pero sí algo que el público valoraba profundamente: entrega absoluta. Toreaba como si cada tarde fuera decisiva, como si no existiera un mañana. Esa constancia lo llevó a ocupar un lugar privilegiado en el escalafón taurino. Los contratos se multiplicaron, las temporadas se hicieron más largas, y el calendario se volvió implacable. De marzo a octubre apenas había descanso. Viajes interminables, hoteles impersonales, comidas rápidas y una rutina marcada por la atención previa a cada corrida. La fama, sin embargo, no es solo reconocimiento, es también exposición. Paquirri empezó a ser observado fuera del ruedo con la misma intensidad que dentro. Sus gestos, su forma de vestir, sus silencios y sus palabras se convertían en material informativo. La prensa no solo analizaba sus faenas, sino también su carácter, su estado de ánimo, su vida privada. A diferencia de otros toreros que disfrutaban del protagonismo mediático, Paquirri mantenía una relación distante y contenida con la prensa. No buscaba titulares ni provocaciones. Respondía con frases medidas, a veces escuetas, casi siempre correctas. Esa actitud reforzaba su imagen de hombre serio, pero también alimentaba una curiosidad constante. ¿Quién era realmente Paquirri cuando se quitaba el traje de luces? El peso psicológico de esa atención permanente fue creciendo de forma silenciosa. Cada tarde en la plaza ya no representaba solo un reto personal, sino una expectativa colectiva. Fallar no era una opción. Un error podía convertirse en portada, en debate, en decepción nacional. La presión no provenía únicamente del toro, sino del aplauso que exigía repetirse. En este punto de su carrera, Paquirri empezó a encarnar una paradoja peligrosa. Cuanto más famoso era, menos margen tenía para ser humano. El cansancio, el dolor físico, las dudas íntimas quedaban relegadas a un segundo plano. El público quería ver al héroe intacto, inquebrantable, siempre dispuesto a volver a ponerse delante del toro. El cuerpo, sin embargo, no entiende de mitos. Las cornadas menores, las lesiones acumuladas y el desgaste físico se fueron sumando. Paquirri,
fiel a su ética profesional, rara vez se permitía parar. Torear era su responsabilidad, su identidad y, en cierto modo, su condena. Cada vez que salía al ruedo, reafirmaba una promesa implícita: no fallar. La ovación que eleva también empuja. El reconocimiento que consagra también encierra. Paquirri se convirtió en prisionero de su propia reputación, obligado a estar a la altura de una imagen que él mismo había construido con años de esfuerzo. La televisión amplificó esa sensación. Las retransmisiones llevaban su figura a millones de hogares. El torero dejó de pertenecer solo a la plaza para convertirse en patrimonio colectivo. España opinaba sobre él, lo admiraba, lo exigía, y él, consciente de esa mirada constante, asumía el papel con una seriedad casi solemne. No hubo escándalos en esta etapa. No hubo excesos públicos ni declaraciones polémicas. Precisamente por eso, la presión era mayor. Paquirri representaba el modelo de corrección, de disciplina y de compromiso. Y los modelos no pueden permitirse grietas visibles entre el hombre y el personaje, entre el individuo y el símbolo. La fama lo había elevado a lo más alto, pero también había reducido su espacio de libertad. Cada tarde en la plaza era un acto de reafirmación, pero también un paso más hacia un desgaste inevitable. La gloria para Paquirri nunca fue ligera. Pesaba tanto como el traje de luces empapado de sudor al final de una faena. Y mientras el público aplaudía, él seguía avanzando, consciente de que la cima no ofrece refugio, solo exposición. En el imaginario colectivo, Paquirri representaba al hombre sólido, al profesional imperturbable que dominaba el peligro con temple y silencio. Sin embargo, lejos del ruedo, existía otra dimensión mucho más frágil y compleja, la del hombre que amaba, que dudaba y que intentaba proteger a los suyos en un mundo que no concedía treguas. La vida sentimental de Paquirri siempre estuvo marcada por una tensión constante entre lo íntimo y lo público. En una España cada vez más fascinada por las historias personales de sus ídolos, el torero se convirtió no solo en protagonista de la crónica taurina, sino también de la crónica social. Cada relación, cada gesto familiar, era observado con la misma intensidad que una tarde en las ventas. Para Paquirri, la familia no era un complemento de su identidad, sino un pilar esencial. Creció en un entorno donde el núcleo familiar era refugio y responsabilidad. Esa concepción tradicional lo acompañó toda su vida. Ser padre, ser esposo, significaba tanto compromiso como vestirse de luces. Pero esa doble exigencia pronto se reveló incompatible con la exposición mediática que lo rodeaba. Las relaciones afectivas del torero fueron vividas bajo el escrutinio constante. No existía el error privado. Las decisiones sentimentales se convertían en juicios públicos. El amor, que debería haber sido espacio de protección, se transformó en territorio de especulación, rumores y titulares. El matrimonio de Paquirri fue interpretado por la opinión pública como la unión de dos mundos, el de la tauromaquia y el del espectáculo. La atención mediática se multiplicó. Las cámaras entraron en su vida cotidiana. Los fotógrafos esperaban cualquier gesto, cualquier fisura que pudiera convertirse en noticia. La intimidad dejó de ser un derecho y pasó a ser un lujo inaccesible. Para un hombre reservado como Paquirri, esa situación fue especialmente difícil. Nunca fue dado a declaraciones emocionales ni a exposiciones sentimentales. Su forma de amar era discreta, casi silenciosa, en contraste con el ruido que generaba su figura pública. Esa diferencia creó tensiones inevitables. La paternidad ocupó un lugar central en su vida. Paquirri se esforzó por ser un padre presente pese a las ausencias forzadas por su profesión. Cada regreso a casa era un intento de recuperar el tiempo perdido, de reafirmar vínculos que la distancia amenazaba con debilitar. Sin embargo, la vida del torero no entiende de horarios ni de rutinas familiares estables. Arriesgaba la vida para asegurar el futuro de los suyos, pero ese mismo riesgo lo alejaba de ellos. El amor convivía con el miedo.
el afecto con la conciencia permanente de que cada despedida podía ser definitiva. La presión mediática amplificó esas tensiones. Las crisis privadas se hacían públicas. Los silencios se interpretaban como conflictos, las ausencias como distancias emocionales. Paquirri, fiel a su carácter, rara vez respondía. Prefería el silencio a la explicación, incluso cuando ese silencio alimentaba versiones ajenas. En este contexto, el torero comenzó a mostrar signos de desgaste emocional. No en declaraciones ni en gestos públicos, sino en una actitud cada vez más introspectiva. Quienes lo conocían de cerca hablaban de un hombre cargado de responsabilidades, consciente del peso de las expectativas y del precio que su profesión imponía a su vida personal. La figura del héroe empezaba a resquebrajarse, no ante el público, sino en la intimidad. Paquirri seguía cumpliendo con su deber profesional, pero el equilibrio entre vida pública y privada se volvía cada vez más precario. Amar bajo los focos era una batalla tan dura como enfrentarse al toro, porque la muerte de Paquirri no solo impactó al mundo taurino, sino a una familia, a unos hijos y a una vida personal marcada por sacrificios silenciosos. El héroe que España admiraba era, en el fondo, un hombre intentando sostener demasiados frentes a la vez. La historia de Paquirri, vista desde el prisma de su vida familiar, deja una pregunta incómoda pero necesaria. ¿Cuánto debe pagar un hombre por cumplir con el papel que la sociedad le asigna? En su caso, el precio fue alto, y las grietas comenzaron a aparecer mucho antes de aquella tarde final. El 26 de septiembre de 1984, amaneció como un día cualquiera en el calendario taurino, pero terminaría convirtiéndose en una fecha grabada a fuego en la memoria colectiva de España. Aquella tarde, en la Plaza de Toros de Pozoblanco, el destino de Paquirri quedó sellado de forma trágica e irreversible. No fue solo una acogida, fue el colapso de un mito. El choque brutal entre la tradición y la realidad, entre el heroísmo y la fragilidad humana. Pozoblanco no era una plaza de primera línea, era un coso modesto, representativo de esa España taurina profunda, donde el rito del toro seguía siendo sagrado. Paquirri acudió como tantas otras veces había hecho a plazas menores, por compromiso profesional, por respeto al público y por una ética que no distinguía entre escenarios grandes o pequeños. Para él, cada tarde merecía la misma seriedad. Desde el inicio de la corrida, nada parecía fuera de lo habitual. El ambiente era expectante, respetuoso. Paquirri, con su habitual sobriedad, se preparó para salir al ruedo sin gestos grandilocuentes. No había presagios visibles, solo la concentración de siempre, esa calma tensa que lo acompañaba desde hacía años. El toro, sin embargo, no entiende de trayectorias ni de reputaciones. En un instante que duró apenas segundos, la faena se tornó mortal. La acogida fue violenta, directa, implacable. El asta alcanzó al torero en una zona crítica, provocando heridas gravísimas. El silencio que siguió en la plaza fue absoluto, casi irreal. El público comprendió de inmediato que aquello no era una acogida más. Lo que sucedió después marcaría para siempre el relato de aquella tarde. La atención médica en la plaza resultó insuficiente. No se contaba con los medios necesarios para responder a una emergencia de tal magnitud. La improvisación, la falta de recursos y el tiempo perdido se convirtieron en factores decisivos. Cada minuto era vital, y cada minuto se escapaba sin remedio. Paquirri fue trasladado de urgencia, pero las condiciones no eran las adecuadas. La distancia, la precariedad del traslado y la gravedad de las heridas jugaron en su contra. Mientras tanto, en la plaza, el público permanecía en estado de shock, incapaz de asimilar lo ocurrido. El espectáculo se había transformado en tragedia. La noticia comenzó a circular con rapidez. Las radios interrumpieron su programación. Las redacciones se activaron. En pocas horas, España entera supo que algo terrible había sucedido en Pozoblanco.
La confirmación del fallecimiento cayó como un golpe seco sobre una sociedad que aún veneraba la figura del torero como símbolo de valor y resistencia. Estaban las plazas preparadas para proteger la vida de quienes se jugaban todo en el ruedo. ¿Hasta qué punto se había normalizado el riesgo extremo en nombre de la tradición? La muerte de Paquirri obligó a formular preguntas que durante décadas habían sido evitadas. Las imágenes, los testimonios y los relatos posteriores construyeron una narrativa que mezclaba dolor, indignación y culpa colectiva. No se trataba solo de la pérdida de una figura pública, sino de la sensación de que algo había fallado de manera estructural. El mito del torero invencible se desmoronó ante la evidencia de la vulnerabilidad humana. Pozoblanco se convirtió así en un símbolo, no solo del final de Paquirri, sino del final de una cierta inocencia taurina. A partir de ese día, la seguridad, la atención médica y las condiciones de las plazas pasaron a ocupar un lugar central en el debate público. El sacrificio ya no podía aceptarse sin preguntas. La muerte de Paquirri no fue inmediata en la conciencia colectiva. Se procesó lentamente, entre homenajes, portadas y silencios incómodos. España lloró al torero, pero también empezó a mirarse a sí misma. La tragedia había expuesto una verdad incómoda. El precio del espectáculo podía ser demasiado alto. Todo lo anterior, la infancia humilde, la gloria, la familia, la presión, desemboca en esta tarde fatal. Pozoblanco no fue un accidente aislado, sino la culminación de una vida vivida siempre al límite, en nombre de una profesión que no admite medias tintas. Paquirri murió como había vivido, cumpliendo con su deber, sin renunciar, sin espectáculo innecesario. Pero su muerte abrió una herida que aún hoy sigue presente en el debate cultural español, porque algunas tragedias no se cierran con el tiempo. Se transforman en preguntas que nunca dejan de incomodar. La muerte de Paquirri no cerró una historia, la abrió. A partir de aquel 26 de septiembre de 1984, Paquirri dejó de ser únicamente un torero para convertirse en un símbolo permanente, una referencia inevitable cada vez que España reflexiona sobre la tauromaquia, el riesgo, la fama y el precio humano del heroísmo. En los días posteriores a su fallecimiento, el país entero pareció detenerse. Las plazas guardaron silencio. Los informativos se abrieron con su nombre, y las conversaciones cotidianas giraban en torno a una misma pregunta. ¿Cómo había podido suceder? El duelo no fue solo taurino, fue social. Paquirri había trascendido su profesión para instalarse en el imaginario colectivo como una figura cercana, casi familiar. Los funerales fueron multitudinarios. El dolor se expresó de manera contenida, solemne, profundamente española. No hubo estridencias, pero sí una sensación compartida de pérdida irreparable. Para muchos, Paquirri representaba una forma de entender el valor y la responsabilidad. Su muerte dejó un vacío simbólico que nadie logró llenar de inmediato. Con el paso del tiempo, su figura comenzó a adquirir una dimensión histórica. Ya no se hablaba solo del torero caído, sino del antes y después de Paquirri. Su fallecimiento provocó cambios concretos en la normativa taurina, especialmente en lo relacionado con la asistencia médica en las plazas. Por primera vez, la seguridad dejó de ser un asunto secundario para convertirse en una exigencia ineludible. Este impacto estructural es una parte fundamental de su legado. Paquirri no murió en vano en términos institucionales. Su tragedia obligó a revisar protocolos, a mejorar infraestructuras y a reconocer que el valor no puede sustituir a la prevención. En ese sentido, su nombre quedó ligado no solo al arte del toreo, sino también a su modernización forzada. Pero el legado de Paquirri no se limita a reformas técnicas. Existe un legado emocional, cultural y narrativo, que sigue vivo décadas después. Documentales, libros, reportajes y debates continúan revisitando su figura, intentando comprender qué representó y por qué su historia sigue generando tanta resonancia. En el ámbito familiar, su ausencia marcó profundamente a los suyos.
Sus hijos crecieron bajo la sombra de un apellido cargado de significado, de expectativas y de memoria. La figura del padre ausente se convirtió en una presencia constante, tanto en lo íntimo como en lo público. La herencia de Paquirri fue tanto simbólica como emocional. La sociedad española, por su parte, sigue dividida en su relación con la tauromaquia, pero incluso en ese debate polarizado, Paquirri ocupa un lugar de respeto transversal. Para defensores y críticos, su muerte es un punto de referencia ineludible. Representa el momento en que la épica se enfrentó de lleno con sus consecuencias. Con el paso de los años, Paquirri ha sido elevado a la categoría de mito trágico. Y como todo mito, su figura ha sido reinterpretada, idealizada y, en ocasiones, simplificada. Sin embargo, detrás del símbolo, permanece la historia de un hombre que asumió su profesión con una seriedad absoluta, sin concesiones ni disfraces. ¿Por qué algunas muertes permanecen y otras se diluyen en la memoria? La respuesta no está solo en la fama, sino en la coherencia vital. Paquirri vivió y murió de acuerdo con un código que nunca traicionó. Esa coherencia tan poco frecuente es la que sostiene su recuerdo. Hoy, hablar de Paquirri es hablar de responsabilidad, de límites y de humanidad. Es recordar que incluso los héroes sangran, que incluso los mitos tienen cuerpo, y que ninguna tradición está exenta de revisión cuando la vida está en juego. Su historia sigue interpelando a nuevas generaciones porque no ofrece respuestas fáciles, sino preguntas necesarias. El legado de Paquirri no es únicamente taurino, es cultural, es social, es humano. Su nombre permanece no como un eco del pasado, sino como una advertencia silenciosa sobre el precio de la grandeza. Y mientras España siga debatiéndose entre la tradición y el cambio, la figura de Paquirri seguirá ahí, observando desde la memoria colectiva. Así se cierra esta historia, no con un punto final, sino con una permanencia. Porque algunas vidas, al extinguirse, no desaparecen, se transforman en conciencia.